Buenas tardes, bienvenidos a un webinar más de Hayes en Orthodontics. El día de hoy, antes de comenzar nuestro webinar, queremos mostrarles las promociones que tenemos para ustedes, para que conozcan nuestra marca y los que ya conocen para que conozcan las promociones. Tenemos en la compra de un set de brackets autoligado cerámico, wow, es interactivo. Si nos compras un set de estos brackets, te puedes llevar gratis 4 tubos sencillos y 8 arcos. Lo mismo con nuestro sistema de autoligado Yes Bracket, igual es interactivo, también nos compras un set y te lo puedes llevar con 4 tubos sencillos y 8 arcos. O bien, si quieres conocer nuestro sistema de colocación OrthoKit, cómpranos un OrthoKit y te llevas totalmente gratis 5 ortoimplantes. O en su defecto puedes comprar 20 ortoimplantes y te regalamos el OrthoKit. Tenemos también promoción de primera vez. Si tú no conoces nuestros brackets, nuestra marca, podemos hacerte esta promoción en la compra de un set de brackets Perfect Clear, que son de zafiro, ya sea prescripción ROD o MBT, llévate gratis 4 ortoimplantes. Esto aplica para doctores de primera vez que compran con nosotros. O bien, compra 5 sets de alguno de nuestros brackets y te regalamos uno. Bienvenidos sean ustedes a otro webinar más de Hayes en Orthodontics. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Sergio Castillo para que nos presente un nuevo webinar. Por favor, no olviden mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia y de igual manera, no olviden que las preguntas se realizan hasta el final. Sin más, doctor Sergio Castillo, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, doctores, doctoras? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos otro día más aquí con los webinars de Hayosen. Hoy vamos a abordar un tema que se llama manejo del exceso vertical. Hoy en día, pues hay muchos pacientes que tienen problemas verticales, en diferentes maloclusiones. Puede ser tanto en maxilar como mandíbula. Hoy nos vamos a enfocar en el manejo de las maloclusiones verticales, pero únicamente en maxilar, aunque vamos a dar como un breve recordatorio de las maloclusiones verticales, tanto supraoclusiones, exceso vertical maxilar, mordidas abiertas, para poder entrar de lleno al tema de correcciones del maxilar. Algo que tenemos que entender es que las maloclusiones, en este caso, el problema de maxilar, se presenta en un plano vertical. En un plano vertical podemos tener maloclusiones de mordida abierta, podemos tener excesos verticales del maxilar, que en ese caso podrían ser pacientes que tienen sonrisa gingival, pacientes que tienen supraoclusión ocasionada por una curva de SPI muy pronunciada. Entonces la mayoría de nosotros sabemos que los pacientes son tridimensionales y al ser un paciente tridimensional, los pacientes tienen maloclusiones en sentido sagital, que normalmente son pacientes clases 1, clases 2 o clase 3. Tenemos pacientes o tenemos maloclusiones en sentido vertical, que por lo general son mordidas abiertas, supraoclusiones, o tenemos maloclusiones en sentido transversal, que por lo general son mordidas cruzadas, laterales, bilaterales, en tijera, telescópicas, invertidas, completas, incompletas. Entonces, para poder hablar de mordidas o un exceso vertical maxilar, nos tenemos que enfocar en un plano meramente vertical. Nos tenemos que poner en un plano vertical para poder hablar sobre un exceso vertical del maxilar. Algo que tenemos que entender es que la parte del diagnóstico es multifactorial. El que un paciente tenga un exceso vertical maxilar, por lo general es una maloclusión de origen multifactorial. Entonces, como ya lo hemos platicado en algunos otros webinars, la parte más importante de cualquier tratamiento, no solamente ortodóntico, sino odontológico, la parte más importante es el diagnóstico. Si nosotros diagnosticamos a nuestros pacientes en los 3 planos del espacio, nosotros vamos a poderle brindar a ese paciente un plan de tratamiento ideal en base al diagnóstico y a la maloclusión que tiene el paciente. Si nosotros no diagnosticamos o diagnosticamos mal o no diagnosticamos al paciente en las 3 dimensiones del espacio, puede ser que nos falte diagnosticar un complemento del paciente y que durante el tratamiento se nos pueda llegar a complicar algo, o
no poder llegar a cumplir el 100% de los objetivos de un tratamiento ortodóntico. Entonces, el diagnóstico de los problemas verticales es multifactorial y puede tener componentes tanto genéticos como componentes ambientales, como la mayoría de las maloclusiones. Tienen una carga genética, entonces normalmente nos preguntamos si las maloclusiones se heredan. Entonces sí, lamentablemente muchas de las maloclusiones que tenemos hoy en día o que atendemos como ortodoncistas, muchas maloclusiones tienen un componente genético, tienen una carga genética. Entonces nosotros tenemos el deber de diagnosticar adecuadamente a esos pacientes para poder determinar el origen de esa maloclusión que tiene el paciente. Entonces, dentro de la clasificación o dentro de los problemas verticales que podemos llegar a encontrar, pueden ser problemas dentoalveolares, y esto se caracteriza por una modificación restringida en las relaciones dentales, sin ningún componente de displasias esqueletales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que está alterado es la posición vertical de los dientes, ya sean de los dientes superiores o de los dientes inferiores. Y las bases óseas o el maxilar o la mandíbula se encuentran bien, no tienen ningún problema. Entonces, aquí lo que hay que atender es el problema dentoalveolar, no el problema esqueletal. Entonces, aquí dice que sin ningún componente de displasia esquelética de las bases óseas, tanto del maxilar y mandíbula, y generalmente se originan como consecuencia de algún hábito. Un paciente que por lo general tiene hábito de succión de dedo, que se quita el dedo, un paciente que tenga deglución atípica, entre otros tipos de problemas. Por ejemplo, pacientes que muerden las uñas, muerden plumas, lápices, cualquier hábito que pueda evitar el crecimiento adecuado de las relaciones dentales de un paciente. Entonces, normalmente los problemas dentoalveolares están relacionados con un factor de algún hábito. Dentro de la parte de los esqueletales o de los componentes esqueletales, tenemos que entender que son ocasionados como consecuencias de alteraciones del crecimiento que puede ser de maxilar o mandíbula. Aquí quiere decir que ya el maxilar y la mandíbula están creciendo en sentido vertical de forma no adecuada. Puede ser de más, puede ser de menos, dependiendo del tipo de maloclusión, pero en estas situaciones ya hay un componente esqueletal que es el que está dañado, el que está desarrollando de forma no adecuada. Entonces, cuando un paciente tiene problemas esqueletales, por lo general viene acompañado con el tiempo de compensaciones dentoalveolares. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen problemas esqueletales se compensan de manera dental. Entonces, es de importancia diagnosticar adecuadamente a este tipo de pacientes para saber pues cómo los vamos a manejar, si tiene un problema dentoalveolar, si tiene un problema esqueletal, si tiene un problema combinado. Y en base al diagnóstico yo puedo darle un plan de tratamiento a mi paciente. ¿Para qué? Pues para que el éxito del tratamiento sea al 100% y no repercuta en la estética de ese paciente. Entonces, por lo general, las maloclusiones esqueletales o de origen esqueletal en el sentido vertical tiene una alteración tanto del maxilar o puede ser maxilar mandíbula, puede ser combinados con la presencia de un patrón esqueletal anormal. Se pueden presentar modificaciones dentoalveolares y esas modificaciones son compensaciones dentoalveolares concurrentes como mecanismos compensatorios de la displasia esqueletal. Entonces, esto lo vemos normalmente, por ejemplo, en los pacientes clases 3, por lo general, cuando la mandíbula está muy grande, tiene un prognatismo mandibular o un retrognatismo maxilar, los dientes inferiores se retroclinan y los dientes superiores se proinclinan, porque el paciente tiene que comer. Entonces los dientes, la parte dentoalveolar se compensa para tratar de comer, y aquí es lo mismo. Siempre que tengamos problemas esqueletales, el paciente, cuando no se hace nada a tiempo, va a tener con el tiempo que compensarse de forma dentoalveolar. Entonces, normalmente este tipo de pacientes pueden tener crecimientos hipodivergentes o un crecimiento hiperdivergente, o un patrón de crecimiento vertical o un patrón de crecimiento horizontal. Por lo general, cuando hacemos diagnóstico con Rickets, hablamos de patrones de crecimiento neutro, vertical o horizontal, y lo determinamos por lo general con el eje facial. En Jarabac, por lo general, hacemos un porcentaje, hacemos una división, sacamos un promedio de la altura facial posterior entre la altura facial anterior por 100. Entonces, normalmente en Jarabac hablamos de pacientes que son buenos crecedores o son malos crecedores. Entonces, pueden ser pacientes que tengan un crecimiento horario
en sentido de las manecillas del reloj, o puede ser un paciente que tenga un crecimiento antihorario en contra de las manecillas del reloj, o un paciente neutro, un paciente por lo general, un paciente clase 1. Cuando hablamos de pacientes que tienen un crecimiento horario, que es en sentido de las manecillas del reloj, nos referimos a un paciente dolicofacial o hiperdivergente. Los pacientes que tienen un crecimiento antihorario, por lo general, son pacientes que crecen en contra de las manecillas del reloj y son pacientes, por lo general, que son braquifaciales. Y ahí podemos hablar de pacientes hipodivergentes. Los pacientes que, por lo general, tienen problemas de maxilar, una hiperplasia maxilar, o que tiene un componente vertical, de crecimiento vertical, por lo general son pacientes dolicofaciales, que es un síndrome que se dice síndrome de la cara larga. Pues eso está relacionado con esos factores. También podemos tener factores locales, que puede ser la parte de la deglución, y normalmente, alguna vez ya lo habíamos comentado, que los pacientes que tienen un exceso vertical, por lo general viene acompañado de problemas respiratorios. ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros estamos en reposo, la lengua tiene que estar reposando o descansando en el paladar. Cuando un paciente no puede pasar aire por la nariz, tiene que respirar. ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente tiene que descender la lengua para poder respirar por la boca. Al descender la lengua, el maxilar se empieza a colapsar y al colapsarse también empieza a descender en sentido vertical y el paciente empieza a generar con el tiempo un exceso vertical del maxilar, una sonrisa gingival, una incompetencia labial, un aumento del tercio inferior, todo por no poder respirar bien. Entonces, nosotros tenemos que atender ese tipo de pacientes y diagnosticar de forma adecuada cómo estamos trabajando con los pacientes y si tiene algún problema. Hay pacientes que son respiradores orales que no siempre están estornudando o no siempre están tosiendo. A veces son como asintomáticos o no se ve a simple vista, pero pueden ser pacientes que tengan amígdalas adenoides. Entonces, son pacientes que por lo general a la noche están roncando, no duermen bien, no respiran bien por la nariz. Entonces, el factor respiratorio juega un papel muy importante en el tratamiento de los pacientes, sobre todo en pacientes que tienen un exceso vertical. Entonces, regresando a la parte de lo de la posición de la lengua, cuando desciende la lengua, se empieza a interponer con el tiempo la lengua entre los dientes anteriores. Eso genera que los molares posteriores empiecen a extruir y al extruirse empieza a aumentar el tercio inferior. Entonces son pacientes que tienen cara larga, por lo general los pacientes que tienen problemas de exceso vertical. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que guardar una relación adecuada entre la posición de los labios, la posición de los dientes y la posición de la lengua, así como corregir el componente del desarrollo tanto transversal como vertical del paciente. Entonces tenemos diferentes posiciones linguales de cómo se puede llegar a encontrar y por lo general una posición lingual de tipo 1 se encuentra en pacientes clase 3, con una lengua plana y prominente en donde la punta de la lengua se encuentra situada detrás de los incisivos, que podría ser más o menos como la imagen que encontramos en esta posición. Podemos encontrar una posición lingual de tipo 2, que por lo general esto está relacionado con pacientes clases 2. La lengua se encuentra plana y retraída y se puede encontrar en pacientes por lo general en maloclusiones de clases 2 por retrusión mandibular. Otro hábito puede ser un hábito de succión. Es de especial interés en la etopeatogenia de la mordida abierta, ligado a la persistencia de succión de objetos o hábitos de dedos. Entonces, cuando hay un paciente que tiene exceso vertical maxilar, también lo puede desarrollar un hábito. Y algo que ya habíamos comentado es la parte de la respiración. La obstrucción nasal y el hábito de respiración bucal han sido vinculados a este tipo de maloclusiones. Entonces tenemos que poner mucho énfasis y mucho interés en diagnosticar en esos pacientes adecuadamente. Todavía hoy, en estos tiempos, hay doctores o odontólogos que le dicen al paciente que no vaya con el ortodoncista, con el odontopediatra, hasta que no tenga todos sus dientes permanentes, porque se le van a caer los dientes vestidos. Es lo peor que podemos hacer. Normalmente, como ortodoncistas, nosotros podemos trabajar y atender a los pacientes desde que tienen más o menos unos 6, 7 años. Y si hay algo que no se está desarrollando adecuadamente dentro del sistema estomatognático o en el macizo facial, nosotros podemos tratar de corregir o disminuir el efecto
del crecimiento anormal de las estructuras de la cara. Entonces, para nosotros poder diagnosticar si un paciente tiene problemas respiratorios y tiene colapso maxilar, podemos hacer diferentes análisis o diferentes estudios. Puede ser una tomografía, pueden ser modelos de estudio, puede ser una radiografía posterior. Normalmente hay situaciones donde tú ves clínicamente al paciente que la relación transversal entre maxilar y mandíbula se encuentra bien y tú ves que choca o contacta cúspide fosa y no lo ves colapsado. Pero cuando haces este tipo de análisis, por lo general el análisis transversal de Penn, te puedes dar cuenta que si ese paciente a lo mejor necesita hacer un poco de disyunción. El que el paciente no tenga mordida cruzada posterior no quiere decir que no tenga problemas de desarrollo transversal del maxilar. ¿Por qué? Porque a veces el maxilar y la mandíbula se encuentran colapsados. A eso se le llama biconstricción maxilar. Entonces, a veces el maxilar y la mandíbula están pequeños, no solamente el maxilar, y clínicamente tú ves que los dientes en la parte posterior no están cruzados. Y te vas con la idea de que ese paciente no tiene problemas transversales. Es lo peor que podemos hacer, diagnosticar las maloclusiones transversales únicamente con la vista o clínicamente, porque podemos llegar a fallar. Entonces, en el análisis transversal de Penn de la Universidad de Pensilvania, uno de los doctores que ayudó a desarrollar estos estudios es el doctor Van Arsdal, el doctor Brian Tamburino y el doctor Antonino Secchi. Ayudaron a desarrollar este diagnóstico transversal en la tomografía. Se determinó que lo ideal es que el maxilar sea 5 milímetros más amplio, más ancho transversalmente que la mandíbula. Mientras tú mantengas esa relación del que el maxilar debe de ser 5 milímetros más amplio que la mandíbula, transversalmente está adecuada la estructura transversal de de la mandíbula. Otro análisis que podemos realizar es el análisis de Hayes, que se conoce como el centro de la cresta alveolar. En este estudio lo que se realiza es en estudio de modelos, o puede ser en los modelos virtuales, en cualquiera de los dos modelos se puede realizar. Lo que se mide es a nivel del 6, del primer molar superior, y al nivel del primer molar inferior. En el primer molar superior se mide de vestibular hacia palatino el ancho que logre medir, mayor ancho, y lo vas a dividir entre dos. Y a la mitad de la distancia de esa medida vas a marcar un punto en el molar. Te vas al molar del lado contrario y vas a medir de vestibular a palatino. Y lo que mida la distancia de estas dos líneas lo vas a dividir entre dos. Y a la mitad de esa medida vas a marcar un punto en el molar y posteriormente vas a unir o vas a medir la distancia que tienes del punto al punto y lo que te dé. Posteriormente realizas lo mismo en la parte de la mandíbula, mides a nivel del 6, de vestibular al lingual, lo que te dé lo divides entre dos y a la mitad de esa medida vas a marcar un punto en el molar, en el 6, te vas al molar del lado contrario, mides de vestibular hacia lingual, lo que te dé lo vas a dividir entre dos y a la mitad de esa medida vas a marcar un punto y posteriormente vas a medir la distancia lineal de punto a punto, o sea, del 6 al 6, y lo que te dé. Lo ideal es que el maxilar sea siempre 5 milímetros más amplio que la mandíbula para que guarde una relación correcta transversalmente de maxilar y mandíbula. Normalmente podemos también echar mano de otra medida que es la medida que introduce el doctor McNamara, donde él mide de la línea de unión cemento-esmalte del 6 a la línea de unión cemento-esmalte del 6 del lado contrario, y él comenta que transversalmente en pacientes adultos debes de tener una distancia entre 36 a 39 milímetros aproximadamente. Cuando el paciente tiene menos de 31 milímetros, siendo un paciente adulto, estos pacientes necesitan disfunción. Cuando es un paciente que tiene una medida en promedio entre 31 y 36 milímetros, puedes compensar dentoalveolarmente, como a lo mejor consecuencia de arcos, a lo mejor con un quadelix, a lo mejor con una placa Schwartz, a lo mejor con amplios arcos, no sé, con lo que se requiera que tú puedas realizar para poder hacer una compensación dentoalveolar. Pero cuando esta medida es menor a 31 milímetros, lo que se recomienda es hacerle una disyunción a este paciente para poder ampliar transversalmente el maxilar y tratar de coordinar con la amplitud que tiene la mandíbula de forma transversal. Otro método es la radiografía posterior anterior de Ricketts, donde en este tipo de radiografía se mide de puntos yugales a puntos yugales
y se mide de antegonial a antegonial. Entonces, está esta tablita que te comenta o decía el doctor Ricketts que a partir de los 9 años el maxilar debe de medir 62 milímetros de yugales a yugales y la mandíbula de antegonial a antegonial debería de medir 70 milímetros, con una diferencia de 14 milímetros, así sucesivamente hasta los 16 años. Entonces, si tenemos una radiografía póstero-anterior, en este caso es un paciente adulto, un paciente que tiene 21 años, y en la medida del paciente, si le medimos de antegonial a antegonial, en este paciente le da una medida de 58 milímetros. Vamos a medir la mandíbula de antegonial a antegonial, y la distancia o la medida lineal que tiene este paciente es de 85.4 milímetros. Restas la mandíbula menos el maxilar y te va a dar la diferencia de esa medida, y en este caso el paciente tiene 27.4 milímetros de diferencia. ¿Qué hacemos? Es un paciente de 21 años, pues me voy a la tablita a la edad de los 16 años y ya no veo cuánto debe de medir el maxilar y ya no veo cuánto debe de medir la mandíbula. Me voy directamente a la diferencia, que en este caso es, el paciente tiene 21 años, entonces me voy a los 16 años y la diferencia debería de ser 19.6 milímetros. Entonces, vamos a hacer una resta donde vas a restar la medida o la diferencia de la medida del paciente menos la diferencia de la norma y te va a indicar cuántos milímetros necesitas de expansión. Entonces, los valores que son mayores a 5, el paciente necesita disyunción. Los valores menores a 5, el paciente puede necesitar una compensación dentoalveolar. Y por lo general, son pacientes que tienen una fascia adenoidea. Por lo general, los pacientes que tienen problemas respiratorios son pacientes que tienen las narinas muy pequeñas. Por lo general pueden tener una punta de la nariz levantada, el tercio inferior aumentado, incompetencia labial, sonrisa gingival, un paladar triangular, un paladar muy profundo gingival, una curva de Wilson muy aumentada, vías aéreas muy cerradas. Entonces, por lo general, estas son características de un paciente que respira con la boca abierta o un paciente que tiene problemas respiratorios. Entonces, nosotros tenemos que saber o tenemos que conocer cuáles son las relaciones verticales ideales para de ahí partir y saber qué es lo que está mal. Entonces, para nosotros poder diagnosticar qué es una maloclusión, pues primero tenemos que saber qué es lo que está bien o cuáles son los valores o las medidas promedio para a partir de ahí nosotros poder hacer un diagnóstico adecuado de esos pacientes. Entonces, podemos analizar las relaciones estéticas verticales donde el doctor Quevedo menciona en su libro de cefalometría y cirugía ortognática, donde el tercio superior que va de triquion a glabela debe de ser más o menos el 30% de la longitud total de la cara. El tercio medio que va de glabela a subnasal debe de medir más o menos el 35% y el tercio inferior debería de medir más o menos el 35%, de tal forma que el tercio medio y el tercio inferior deberían de tener las mismas proporciones. Y esto también va relacionado a los pacientes quirúrgicos. Cuando hay pacientes que son quirúrgicos, lo ideal es que, aparte de hacer los movimientos o las osteotomías, es tratar de armonizar al paciente, tanto en los sentidos verticales como en los sentidos sagital y en el sentido transversal si el paciente tiene algún problema. Entonces, bueno, el tercio superior del rostro debe de ser en promedio el 30% y el tercio medio inferior debe de ser un 35% de su altura, y las dos mitades de la cara, tanto del medio como la inferior, deberían de ser iguales. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un tercio inferior aumentado, ahí lo vas a ver, lo vas a medir porque sacas unas proporciones en una fotografía del paciente y sacas las medidas para saber qué es lo que tiene mal el paciente. En ortodoncia no solamente es mover dientes. Normalmente en la ortodoncia todo lo que tú hagas en boca va a tener repercusiones a nivel estético, en la posición de la nariz, en la posición del labio superior, en la posición del labio inferior, en la proyección del mentón, en el desarrollo vertical del tercio inferior. Entonces, todo lo que hagamos puede mejorar o puede empeorar al paciente. Entonces, nosotros tenemos que tomar la parte estética muy importante, porque es uno de los objetivos en cualquier tratamiento ortodóntico, la estética facial, no solamente la estética dental. Dentro de la parte de las relaciones verticales, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que valorar, la longitud del labio superior. ¿Por qué? Porque hay pacientes que puede dar la impresión
de que tienen sonrisas gingivales, pero porque esos pacientes tienen un labio corto. Y a lo mejor esos pacientes lo único que necesitas es una operación de reposicionamiento del labio para que cubra la porción de la encía y la porción de los dientes. Entonces, tenemos que diagnosticar adecuadamente qué es lo que le vamos a hacer a nuestros pacientes o qué es lo que tiene mal el paciente para poder abordar adecuadamente estos pacientes. Entonces, la posición del labio o la longitud del labio superior se mide de subnasal a estomium superior. En mujeres debe de tener una longitud promedio de 20 milímetros más menos 2. Y en varones debe de tener una distancia de 22 milímetros más menos 2. Entonces, medimos de subnasal a estomium superior y esa es la longitud del labio superior. Dentro del tercio inferior, el tercio inferior se va a dividir a su vez en dos, en una letra E y en una letra F. La letra E se mide de subnasal a estomium superior y de estomium superior a mentón. Y esto también tiene que guardar una relación. En promedio debe de ser una relación de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en una mujer el labio superior mide 20 milímetros, F debería de medir 40. Tiene que mantener o tiene que guardar una relación 1 a 2. Si en varones, por ejemplo, la longitud del labio superior en promedio son 22 milímetros, F debería medir en promedio 44 milímetros y debe de mantener esa relación. Y todos los tratamientos que nosotros realicemos van a tener repercusiones estéticas, no solamente dentales. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar adecuadamente al paciente qué es lo que le vamos a hacer para saber cómo lo vamos a trabajar. Otras relaciones verticales puede ser la parte del gap. El gap se mide de estomium superior a estomium inferior. Esto es algo bien importante porque el gap lo tenemos que medir en reposo, con el paciente en posición natural de la cabeza. Por lo general, cuando toman las radiografías laterales de cráneo o cuando tomamos las fotografías para hacer un diagnóstico de un paciente ortodóntico, la mayoría de los pacientes, cuando le vas a tomar una fotografía, aprieta los labios. Algunos pacientes hacen un esfuerzo por cerrar los labios y no puedes diagnosticar un gap en un paciente que está cerrando o está generando un forzado labial. Entonces, para poder tomar esta medida adecuadamente, necesitas un paciente que esté en posición natural de la cabeza con los labios en reposo para poder diagnosticar verticalmente esas relaciones. Lo ideal es que un gap o que tenga un paciente un gap de 0 a 4 milímetros y esto se mide, como ya lo habíamos comentado, de estomium superior a estomium inferior. Y lo ideal es que el paciente tenga un gap de 0 a 4 milímetros. Cuando un paciente tiene un gap mayor a 4 milímetros, estamos hablando de un paciente. Entonces, nosotros tenemos que mantener estas relaciones entre el tercio medio y el tercio inferior. Como ya habíamos platicado, a su vez el tercio inferior se va a dividir en dos, en E y en F, y tiene que mantener una proporción de 1 a 2. Eso es bien importante a la hora de diagnosticar porque si el exceso vertical o la sonrisa gingival es generada por un labio corto, el mejor tratamiento que le podríamos dar al paciente es un reposicionamiento del labio, no tanto una intrusión del segmento anterior. Entonces, tenemos que valorar nosotros la sonrisa. ¿Qué componentes tiene una sonrisa ideal para nosotros determinar qué es o a qué es lo que nosotros queremos llegar con un tratamiento de ortodoncia? ¿Cómo deben de ir los ángulos incisiales? ¿Cómo deben de ir los bordes incisales? ¿Cómo deben de ir los ejes longitudinales de los dientes? ¿Cómo deben de ir los márgenes gingivales? ¿Cómo deben de estar las papilas? ¿Cómo tiene que estar el corredor bucal? Todo eso lo tenemos que analizar en parte de la sonrisa del paciente. Entonces, algo muy importante es primero medir la longitud de los dientes, porque eso es muy importante. La mayoría de los pacientes, cuando llegan al tratamiento ortodóntico, cuando llegan con el odontólogo, muchos de los pacientes tienen desgastes incisales o desgastes oclusales. Entonces, normalmente nosotros, cuando el paciente llega a la consulta y le vas a colocar un tratamiento de ortodoncia, le mides de donde tiene el desgaste cervical y por lo general a la mitad colocas el bracket. Lo ideal es primero reconstruir a este paciente los bordes incisales con la longitud que debería de tener de acuerdo también a su biotipo facial para poder posicionar los brackets de forma más adecuada. Entonces, hoy en día nos encontramos ante una sociedad en la que impera la estética por encima de todo
y hoy día se presentan cada vez más adultos en busca de una sonrisa perfecta. Ya lo hemos comentado, que hoy en día no solamente los pacientes que van en la secundaria, los pacientes jóvenes se someten a un tratamiento de ortodoncia. Hoy en día son pacientes adultos que vienen buscando un tratamiento de ortodoncia por verse mejor, por tener los dientes derechos o cambiar el color de sus dientes. No solamente son pacientes ya pequeños. Entonces tenemos que hacer un diseño de cómo vamos a dejar a este paciente, cómo vamos a reconstruir los bordes incisales, cómo vamos a mejorar esos márgenes gingivales, cómo vamos a realizar el posicionamiento de los brackets. La ortodoncia únicamente colocando brackets es muy difícil que tú logres el 100% de tus objetivos. Al finalizar el tratamiento de ortodoncia hay muchos pacientes que requieren una gingivoplastía o una gingivectomía, o hay muchos pacientes que requieren una reconstrucción protésica de las caras oclusales o de los bordes incisales. Por sí sola la ortodoncia a veces no es capaz de poder obtener o cumplir todos los objetivos de los tratamientos ortodónticos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la cara, sobre todo la sonrisa, es la carta de presentación de los pacientes. Entonces, nosotros al modificar la parte de la sonrisa, podemos hacer que los pacientes se vean más jóvenes, puede ser que este paciente tenga mayor reconocimiento social, mejoras laborales o mejorar el autoestima de los pacientes, porque hay pacientes que tienen los dientes muy chuecos, hay pacientes que tienen problemas esqueletales, que a lo mejor les da pena sonreír, pena hablar, son muy callados. Entonces nosotros con los tratamientos ortodónticos o con los tratamientos ortodónticos y protésicos podemos mejorar la autoestima de estos pacientes. Tenemos que entender y nos vamos a enfocar en la parte de la encía o en la parte de la boca que va enfocada a la parte del exceso vertical del maxilar, que existen unos parámetros que ya están establecidos en cuanto a la longitud del labio superior y la longitud del labio inferior. En promedio, un labio superior debe de tener un grosor o un espesor de 6 a 9 milímetros y un labio inferior debe de tener un grosor o un espesor de 8 a 12 milímetros. Esta sería una sonrisa ideal. ¿Qué es una sonrisa ideal? Cuando el paciente enseña el 100% de dientes y enseña 2 milímetros de encía o las papilas. Eso sería una sonrisa ideal o una sonrisa adecuada. Dentro de la parte de la estética, cuando nos enfocamos en la sonrisa, se le va a llamar o le vamos a conocer como microestética. Y dentro de la microestética tenemos dos tipos de estética. Puede ser una estética rosa, puede ser una estética blanca. La estética rosa va enfocada a la encía y la estética blanca va enfocada a la forma, el tamaño y la amplitud y la longitud de los dientes. Dentro de la parte de la encía, tenemos que cumplir nosotros, después de un tratamiento de ortodoncia, 4 características básicas para poder rehabilitar a un paciente. La primera característica son los márgenes gingivales de los centrales maxilares. La segunda característica son los márgenes gingivales de los incisivos laterales. Y la característica número 4 es el contorno gingival. Y la característica número 4 son las papilas dentales. Si nosotros queremos maximizar la estética del paciente, tenemos que cumplir con estas 4 características de la estética rosa. Y a veces únicamente colocando los brackets no podemos conseguir todas estas características que son las adecuadas para maximizar la estética de los pacientes. Dentro de la parte de la característica número 1 es el margen de los centrales. Lo ideal es que el margen de los centrales superiores se encuentren a la misma altura. Entonces, lo que buscamos es que los centrales se encuentren a la misma altura. Y esto a veces es complicado cuando hay pacientes que tienen desgaste en los bordes incisales porque puede estar más desgastado un diente que el otro. O en algunas situaciones puedes tú posicionar bien tu bracket y en algunas situaciones te puede quedar un margen más arriba y más abajo. Entonces, en algunos casos, al finalizar el tratamiento de ortodoncia, estos pacientes requieren una gingivectomía o una gingivoplastía para poder nivelar los márgenes de los centrales maxilares. La característica número 2 dice que los márgenes de los laterales deben de quedar de 1 milímetro a 0.5 por debajo del margen de los centrales. Entonces, estas son características que nosotros tenemos que cumplir
donde el margen de los laterales debe de ser más corto, más abajo, más hacia incisal que el margen de los centrales, aproximadamente de 0.5 milímetros. Entonces, cuando llegan los pacientes que se van a someter a un tratamiento de ortodoncia, por lo general, los márgenes están a diferentes alturas y con el tratamiento de ortodoncia podemos mejorar el posicionamiento de estos márgenes. En algunos casos, los pacientes se trabajan de forma adecuada, que evitas una gingivectomía al finalizar el tratamiento, o al finalizar el tratamiento necesitas hacer una gingivoplastía para poder cumplir estas características de la estética rosa. La característica número 3 es el contorno del margen gingival. Y el contorno del margen gingival tiene que seguir la línea de unión cemento-esmalte. Esa es la forma que debe de seguir el contorno del margen gingival. La línea o la forma de la línea de unión cemento-esmalte, esas características se tienen que cumplir para poder maximizar la estética del paciente. Entonces, el contorno del margen gingival labial debe de seguir el contorno de la línea de unión cemento-esmalte. Entonces, cuando se va a cortar encía o se va a hacer una gingivectomía, una gingivoplastía, el periodoncista tiene que seguir la forma de la línea de unión cemento para poder maximizar esa parte de la estética de los pacientes. Y la característica número 4 va enfocada a las papilas, y una papila tiene que ser simétrica y tiene que estar a la misma altura. Entonces, esto sería una papila ideal después de un tratamiento de ortodoncia o después de una cirugía, una gingivectomía, una gingivoplastía, lograr cumplir todas estas características. Entonces, hay muchos pacientes que dependiendo, en este caso, pues, las papilas por medicamentos se inflaman, genera una hiperplasia gingival generalizada, no cumples con los parámetros estéticos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar con la parte de la estética en la mente, y dentro de la parte de la microestética ya hemos platicado que los dientes es la estética blanca y la encía es la estética rosa. Dentro de la parte de la estética blanca podemos valorar el tamaño y forma de los dientes, la proporción, los contactos interproximales, los conectores y las troneras. Con un tratamiento de ortodoncia tú puedes modificar esto para bien o para mal. Entonces es importante también la ubicación del bracket y el posicionamiento del bracket para que tú dejes de forma adecuada todas estas características o todos estos componentes de tanto de los dientes como de la encía. Ya habíamos platicado que el ancho del diente, mesiodistal del diente de un central, representa el 80% de la longitud promedio de un central, que es una proporción, aproximadamente es el 80%, en otros estudios se maneja el 85%. Algo que tenemos que entender también es la línea del labio. Durante el reposo, la sonrisa, las relaciones labiodentales son factores determinantes para una connotación favorable o negativa estéticamente. Entonces, si nosotros ponemos malos brackets, más arriba, más abajo, chuecos, podemos afectar la línea de la sonrisa de estos pacientes. Entonces, podemos empeorar la sonrisa de estos pacientes o podemos favorecer el mejorar la sonrisa de estos pacientes. Entonces, dentro de la parte de la línea de la sonrisa, por lo general tenemos 4 líneas de una sonrisa. Puede ser una sonrisa baja, y una sonrisa baja es cuando el paciente enseña el 75% de diente o menos y no enseña nada de encía. Una sonrisa media es cuando el paciente enseña el 100% de diente y hasta 2 milímetros de encía, que por lo general son las papilas. En una sonrisa alta es cuando el paciente enseña el 100% de dientes y hasta 3 milímetros de encía. Y llegamos a los pacientes que tienen una sonrisa gingival. Esos pacientes enseñan el 100% del diente y más de 3 milímetros de encía. Eso ya no se considera estético, y dentro de los tratamientos ortodónticos van enfocados a disminuir la exposición de la encía, pero para eso necesitamos saber el diagnóstico y el origen de este exceso vertical del maxilar. Entonces, una sonrisa baja es cuando el paciente muestra 75% de diente o menos y no muestra nada de encía. Una sonrisa normal es cuando el paciente enseña el 100% de diente y hasta 2 milímetros de encía. Y una sonrisa gingival es cuando el paciente enseña el 100% de dientes y más de 3 milímetros de encía, y eso ya no se considera estético,
y dentro de los tratamientos se tiene que contemplar la corrección de este problema vertical. Entonces, por lo general, cuando un paciente tiene un exceso vertical del maxilar, que son muchos milímetros, por lo general se tiene que hacer una Lefort impactación. Se hace una osteotomía, se impacta el maxilar, autorrota la mandíbula hacia adelante y disminuyes mucho el exceso vertical del maxilar y proyectas con esa cirugía el mentón y mejoras el perfil de ese paciente. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la etiología de la exposición gingival excesiva y puede ser un aumento gingival inducido por fármacos. Entonces, nosotros tenemos que saber bien cuál es el origen del problema para saber cómo lo vamos a atender. Por lo general, cuando es por fármacos, en esta condición el problema radica en los tejidos gingivales y son hiperplásicos, por lo general cubren las coronas clínicas, pueden llegar a cubrir todos los brackets y esto da un lugar a un aspecto poco estético de la parte de los pacientes, pero el origen de este problema es un origen de fármacos. Por lo general son pacientes que toman antiepilépticos y esto por lo general se traduce en un agrandamiento gingival generalizado. Otro factor puede ser la erupción pasiva alterada, que es muy importante, también lo tenemos que entender. Dentro de la parte de la erupción, cuando están erupcionando los dientes, hay dos procesos que se pueden llegar a dar. Una erupción activa y una erupción pasiva. La erupción activa es el movimiento que realizan los dientes en sentido vertical hasta contactar con su diente antagonista. Esa es una erupción activa. Entonces, empieza el paciente a cambiar de dentición, a hacer un cambio de la dentición mixta o de dentición decidua a dentición permanente, empiezan a erupcionar los dientes y hasta que contactan con el antagonista, ahí se detienen los dientes. Esa vendría siendo una erupción activa, pero también nos podemos encontrar con la parte de una erupción pasiva alterada. La erupción pasiva alterada, por otro lado, se caracteriza por la migración apical del margen gingival, aumentando el tamaño clínico de la corona mientras la inserción epitelial migra apicalmente. Entonces, en estos casos, hay pacientes, cuando esto es persistente, se les llegan a ver las coronas muy cortitas. Por lo general es muy común en los niños que tengan coronas clínicas cortas, ya que el proceso de erupción dentaria no se ha completado. Sin embargo, este proceso cursa de forma excesivamente muy lenta o queda detenido y aparece un cuadro clínico denominado alteración de la erupción pasiva, que por lo general se puede llegar a presentar en el 12% de los pacientes, aproximadamente entre los 24 años, más o menos. Y dentro de la erupción pasiva alterado se puede dividir en dos, en el tipo 1 y en el tipo 2. Y a su vez hay una subdivisión o un subgrupo que puede ser el grupo A y el grupo B. Por lo general, el tipo 1 tiene una dimensión apicocoronal de la encía mayor que lo normal y en el tipo 2 tiene una dimensión del margen gingival hasta la unión bucogingival del parámetro normal y en los subtipos A, la cresta alveolar casi se encuentra a nivel de la línea de unión cemento-esmalte. Entonces, la cresta casi se encuentra a nivel de la línea de unión cemento-esmalte en el subtipo A. Y en el subtipo B, la distancia de las crestas alveolares a la unión cemento-esmalte es más o menos 2 milímetros, que sería más o menos aproximadamente esta imagen. Por lo general, cuando es el tipo 1B, que sería este, el tipo 1 subgrupo B, por lo general el tratamiento es una gingivoplastía o una gingivectomía. Entonces nosotros tenemos que saber si estos pacientes tienen un problema de una erupción pasiva alterada para determinar si es el origen del problema y cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a atender. Por lo general, cuando los pacientes tienen una erupción pasiva alterada de tipo 1, se puede realizar una gingivectomía y cuando los pacientes tienen una erupción pasiva de tipo 2, se puede hacer un colgajo con osteotomía, que se rehace un aposicionamiento apical de la encía, obviamente eso lo hace el periodoncista, hace un reposicionamiento hacia apical, reposiciona la encía para poder generar una exposición adecuada de los dientes.
Entonces, normalmente es como se hace de la forma convencional, se marcan. Hoy en día ya se puede hacer de forma digital, se hacen unas guías para saber dónde se va a cortar la encía, pero por lo general la forma tradicional se cortan marcas con la sonda, dónde vas a hacer los puntos o dónde vas a hacer los cortes. Siguiendo la forma de la línea de unión cemento-esmalte se hacen los cortes sin cortar las papilas. Entonces podemos ver este caso, que este paciente se veían las coronas cortas. Este paciente tenía un problema de una erupción pasiva alterada. Se hace primero un sondeo para determinar hasta dónde está el nivel de la cresta ósea y para saber si realmente se puede llegar a cortar encía y si con una gingivectomía se puede llegar a corregir. Y en este caso sí, solamente se hizo la gingivectomía porque el paciente tenía un problema de erupción pasiva alterada y se sigue la forma de la línea de unión cemento-esmalte. No solamente es cortar la encía en forma recta, sino se sigue la forma de la línea de unión cemento-esmalte. Se evita, no se tienen que tocar las papilas. Y pasamos a los pacientes que tienen un exceso vertical del maxilar. En estos casos existe un sobrecrecimiento en sentido vertical del maxilar y muchas veces se presenta acompañado de un síndrome que se conoce como síndrome de la cara larga, que platicábamos hace rato de los pacientes que respiran con la boca abierta. Y dentro de la clasificación del exceso vertical del maxilar, tenemos 3 grados. Puede ser grado 1, puede ser grado 2, puede ser grado 3. El grado 1 es cuando el paciente enseña de 2 a 4 milímetros de encía. El tipo 2 es cuando el paciente enseña de 4 a 8 milímetros de encía. El tipo 3 es cuando el paciente enseña más, igual o mayor a 8 milímetros de encía. Y por lo general el tratamiento, la literatura dice que cuando tiene una exposición al paciente de 2 a 4 milímetros, puedes hacer una intrusión ortodóntica, un tratamiento de ortodoncia y una gingivectomía, un tratamiento periodontal o restaurador, son restauradores. Cuando tienes una exposición de 4 a 8 milímetros, un tratamiento periodontal y restaurador, o una cirugía ortognática, una LeFort de impactación, y cuando es mayor a 8 milímetros, se puede complementar una cirugía ortognática con o sin tratamiento periodontal para complementar el efecto de la disminución de la encía y posteriormente una restauración protésica. Hoy en día, con el uso de los implantes o con el uso de las mini placas, puedes aumentar el grado de intrusión de los segmentos en sentido vertical, tanto del maxilar como la mandíbula, aumentando los milímetros que se puedan llegar a intruir en un paciente. Entonces, hoy en día hay muchos pacientes que se logran disminuir el tener que ir a un tratamiento quirúrgico con el uso de los ortoimplantes. Entonces, normalmente la forma tradicional como llegábamos a incluir tanto el segmento del maxilar como el segmento de la mandíbula es con un arco utilitario, es un arco utilitario del doctor Ricketts. Por lo general, este tipo de arcos utilitarios pueden ser de intrusión, extrusión, retrusión, protrusión o como un mantenedor de espacio. Por lo general, yo lo utilizo para intruir tanto dientes anteriores de maxilar o mandíbula. Se puede hacer de TMA o se puede hacer del giloid. Nunca lo hagan de acero. Y por lo general estas son las partes principales de cualquier arco utilitario. Tiene un sector incisivo, tiene un escalón anterior que va a 45 grados, tiene el puente lateral, tiene el escalón posterior y el sector molar. Entre el sector molar y el escalón posterior se hace la activación a 45 grados, 30 a 45 grados, que se llama tick back, y eso es lo que te da el efecto de la intrusión del segmento anterior. Entonces tenemos este arco utilitario, tenemos los arcos seccionales en esta parte, arcos seccionales, arco utilitario, se empieza a activar y esto empieza a subir, los dientes anteriores se intruyen. Es la forma pues convencional antes de que existieran los ortoimplantes, los tratamientos también se trabajaban de otra forma. Hoy en día se sigue utilizando el arco utilitario, pero con el uso de los ortoimplantes potencializas el efecto, los movimientos ortodónticos. Entonces, tenemos este caso, tenemos un paciente que tiene su proclusión y es bien importante saber dónde vamos a intruir. No es nada más poner los ortoimplantes, colocar cadenas e intruir, sino que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado
para determinar qué es lo que está mal. Si tiene un exceso vertical el maxilar o tiene un exceso vertical la mandíbula o es una combinación de maxilar y mandíbula. ¿Por qué? Porque si yo intruyo para quitar el exceso vertical donde una estructura está bien, puedo descompensar al paciente o puedo alterar la estética de esos pacientes. Entonces yo aquí tengo que determinar qué es lo que voy a hacer. Si voy a intruir los incisivos superiores o si voy a intruir los incisivos inferiores o voy a hacer una combinación de ambos movimientos. Entonces en este caso se decidió intruir únicamente los incisivos superiores. Se realizó ya con arcos rectangulares para tratar de controlar un poco el torque y podemos ver cómo se intruyen el segmento anterosuperior, mejorando mucho la exposición de los dientes. Nosotros podemos hacer diferentes movimientos, podemos intruir el segmento anterior y a su vez intruir todo el segmento posterior, una intrusión dentoalveolar, y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vamos a hacer una intrusión con ortoimplantes, tenemos tres posibilidades: que solamente se intruya el hueso, que solamente se intruya el diente, y lo que buscamos es que se intruya el hueso y el diente. Eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo una intrusión, no solamente con ortoimplantes, sino también con arcos utilitarios, que se intruya el hueso y también se intruya el diente. Y en algunos casos a veces eso no es suficiente. En algunos casos tienes que complementar con una gingivectomía para poder potencializar el efecto de la intrusión de estos pacientes. Entonces, en este caso se van a intruir tanto el segmento anterior como el segmento posterior con 6 ortoimplantes, 2 ortoimplantes en el segmento anterior, 2 ortoimplantes en el segmento posterior por vestibular y 2 ortoimplantes en el segmento palatino para hacer una intrusión dentoalveolar de todo el maxilar. Entonces vemos la exposición de esta paciente cuando inicia, vemos la exposición conforme va avanzando y vemos el avance de esta paciente y el grado de intrusión que se pudo realizar con los ortoimplantes. Obviamente aquí ustedes alcanzan a percibir, observar la posición del labio. También puede tener esta paciente un labio corto. Eso ya se puede trabajar hasta con Botox. Se puede trabajar o con ácido hialurónico como un complemento para mejorar los efectos de la terapia ortodóntica. Se tiene también esta paciente, el efecto vertical de la intrusión del segmento anterior, se va disminuyendo la exposición, el crecimiento vertical se disminuye bastante con el uso de los ortoimplantes. Pues normalmente este tipo de tratamientos antes de los ortoimplantes eran quirúrgicos y hoy en día con el uso de los ortoimplantes puedes disminuir bastante que el paciente tenga que terminar forzosamente en un tratamiento de cirugía ortognática. Entonces, hoy en día con el uso de los ortoimplantes disminuyes mucho este efecto de los pacientes. Igual, entonces tenemos también esta paciente, tiene un exceso vertical del maxilar. En este caso, en esta paciente se colocaron los ortoimplantes entre lateral y canino, en esta posición. Normalmente, cuando vas a hacer una intrusión del segmento anterior, puedes colocar los ortoimplantes en 3 zonas principales. Puede ser que coloques un solo ortoimplante en el centro y agarres y tracciones en este sentido. Puede ser que coloques los ortoimplantes entre central y lateral, como lo hicimos en esta fotografía, y hagas la intrusión. O puede ser que coloques el ortoimplante entre lateral y canino, de ambos lados, para poder hacer la intrusión del segmento anterior. Tienes esas 3 posibilidades. Por lo general, lo que se recomienda es que sean 2 ortoimplantes porque vas a tener mayor fuerza de intrusión. Por lo general, uno es un poco más complicado y en algunos casos encuentras el frenillo labial, que está contraindicado colocar un ortoimplante en tejido móvil o en un frenillo, porque te puede complicar ahí el tratamiento, se puede infectar, se puede invaginar el ortoimplante y se termina aflojando. Pues en este caso colocamos los ortoimplantes entre lateral y central, que es normalmente donde tienes el espacio interproximal. Tú tienes que valorar
en estos pacientes con una radiografía periapical, ¿dónde tienes el espacio interradicular para poder posicionar estos ortoimplantes? Lo mínimo que nosotros necesitamos de distancia interradicular para poder colocar un ortoimplante son 3 milímetros. Si tú tomas una radiografía periapical y tienes una distancia menor a 3 milímetros, está contraindicado colocar un ortoimplante interradicular en esa zona, porque no tienes lo suficiente para colocar un diámetro mínimo de 1.6 milímetros. Entonces, cuando tú vas a colocar los ortoimplantes, sobre todo en el segmento antero superior o antero inferior, dependiendo de lo que quieras hacer, se recomienda que mínimo tengas una distancia interradicular de 3 milímetros. Lo ideal es que tengas una distancia muchísimo mayor. Entonces, estos ortoimplantes se colocan lo más apical que se puedan para tener un vector vertical muchísimo mayor, y cada activación nosotros tenemos que medir la distancia que tenemos de los ortoimplantes al slot de los brackets para saber si realmente estamos generando una intrusión. Pues este es el efecto que nosotros generamos, una intrusión del segmento anterior, y tienes que valorar o medir con una sonda para saber, cuánto tienes de distancia del ortoimplante al slot, y ver entre cita y cita cuánto es lo que se está incluyendo, ver la longitud de las coronas, porque cuando tú generas mucha fuerza y las activaciones son muy frecuentes, en lugar de que solamente exista una intrusión del hueso y del diente, se puede intruir únicamente el hueso y el diente no. O se puede intruir el diente y no se remodela muy bien el hueso, y vas a dejar unas coronas muy cortitas, o vas a dar la apariencia de coronas cortas. Entonces tenemos que tener cuidado cómo se activan las cadenas o con lo que quieran activar. Tenemos que evitar lacerar los tejidos blandos. Tenemos que hacer una activación que no lacere, que no lastime estos tejidos. Y por lo general, los ortoimplantes que utilizamos en esta zona, por lo general son de 1.6 por 8 milímetros. En este caso, este ortoimplante es de 1.6 por 10 milímetros, porque teníamos el espacio para poder colocar este tipo de ortoimplantes. A veces cuando vamos empezando en la colocación de los ortoimplantes, somos nuevos colocando ortoimplantes, nos da miedo colocar ortoimplantes largos. Lo ideal es colocar ortoimplantes largos. ¿Por qué? Porque te va a dar mayor retención ese ortoimplante, y tú lo vas a poder activar sin el miedo a que se llegue a aflojar el ortoimplante. Pues siempre que se pueda y tengas las condiciones periodontales adecuadas y de distancias interradiculares adecuadas, lo ideal es siempre colocar ortoimplantes lo más largos que se puedan. Entonces aquí hacemos las activaciones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y en este caso también se coloca una cadena de molar a molar, porque cuando tú haces la intrusión del segmento anterior por el vector de fuerza, los dientes anteriores también giran en sentido antihorario. Entonces, uno de los efectos que tenemos que evitar o tenemos que contrarrestar o disminuir es este efecto de estos dientes hacia adelante. Entonces, puede ser que le des torque al arco, puedes colocar unos sprint torques para también corregir o disminuir ese efecto del torque, colocar un arco rectangular para también tener control sobre el torque, o colocar una cadena de molar a molar para evitar el efecto de proinclinación de los dientes anteriores. Es un efecto que se tiene que llevar a cabo por el efecto o por el vector de fuerza que tú le estás aplicando a los dientes cuando estás haciendo una intrusión del segmento anterior. Entonces, espero haya sido de su agrado esta plática. Bueno, pues me parece que es todo, Doc. ¿Quiere agregar algo más? Sería todo. La verdad es que muchas gracias a los doctores que nos acompañaron. Ahí están mi número en mis redes sociales. Si algún doctor quiere que los apoyemos, costo, algún caso clínico que quieren que los apoyemos, o sugerir el tamaño del ortoimplante o la zona donde se van a colocar el ortoimplante, con mucho gusto los podemos asesorar sin ningún costo, sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Igual les agradecemos a todos por su participación. Y los esperamos en nuestros próximos webinars. Seguramente el doctor Sergio Castillo estará igual con nosotros en próximos webinars, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Que tengan buena tarde.